Muy bien, hermanos. En esta oportunidad, como les había comentado la semana pasada, la idea es poder ver diferentes tipos de sermones, tipos de sermones. Hemos estado mirando al inicio de este curso sermones expositivos de textos del Nuevo Testamento. Hemos visto varios. Luego hemos pasado a textos del Antiguo Testamento. Y hemos también visto un par, un salmo, y luego me parece que también el libro de Ezequiel, que también miramos. Ahora vamos a pasar a otro tipo de sermones, que son los sermones biográficos, que también tienen su dentro de la dieta, digamos, ¿no? De predicación de la iglesia, también tienen su lugar y son importantes porque cuando analizamos las vidas, las biografías de muchos personajes bíblicos, definitivamente tenemos muchas cosas que poder aprender, muchos aspectos que poder imitar o otros incluso que poder evitar. Entonces, luego estaremos mirando sermones temáticos que ya no están, que son parecidos en cierto sentido a los biográficos, pero no están dirigidos por la vida de una persona, sino por un tema en particular. Y así, seguiremos viendo algunos otros tipos de sermones que son buenos, conocer y saber aplicar y saber enseñar. Hoy vamos a mirar, como les había comentado la semana pasada, la vida de Sansón. Y la vida de Sansón es propicia para poder examinar este tipo de sermones porque su vida abarca 4 capítulos del libro de Jueces. Es bastante información, son bastantes versículos. Y definitivamente una de las cosas que tenemos que decir con respecto a este tipo de sermones es que vamos a aplicar el mismo método. Es decir, vamos a utilizar la misma serie de pasos que hemos estado haciendo desde el inicio, es decir, la observación, la interpretación y la aplicación. Solo que en esta oportunidad no vamos a poder utilizar la herramienta BibleArc como normalmente la solemos hacer, es decir, separando algunos pequeños versos y haciendo ese análisis, porque definitivamente no tenemos un pequeño grupo de versos, 5 o 6 versos, sino tenemos muchos. Claro, hay algunas biografías, hay algunos personajes bíblicos de los cuales no tenemos mucha información, y tal vez ahí sí se puede utilizar este método, pero cuando tenemos personajes muy extensos, entonces definitivamente esa herramienta no nos va a ayudar tanto. Podemos utilizarla a modo de blog de notas o podemos utilizar tranquilamente un Word para poder ahí hacer nuestro trabajo. Entonces eso nos va a demostrar también que como predicadores y como estudiantes de la Biblia sobre todo, tenemos que saber utilizar diferentes herramientas. ¿El BibleArc es buena? Sí, no es la única. No es la única herramienta y podemos utilizar muchas más. Lo importante es conocer el método, los pasos del método y cómo utilizarlo. Eso es lo principal, porque al final utilizar o no BibleArc, utilizar un Word, una hoja de papel incluso, es simplemente circunstancial. Lo importante es conocer el método. Entonces vamos a ir a la historia de Sansón, creo que todos la conocemos, de repente no lo recordamos todo el detalle, pero vamos a mirarlo aquí en esta clase. Así que déjenme un minuto, por favor, para poder compartir la pantalla y poder tener ya, o empezar, mejor dicho, este estudio de la vida de Sansón. ¿Sí? Acá tenemos, listo, acá tenemos el libro de Jueces, capítulo 13, y como le decía, la vida de Sansón abarca desde el capítulo 13 hasta el 16. 13, 14, 15 y 16 son los 4 capítulos de este libro de Jueces que abarca la vida de este hombre. Sabemos, por contexto, que el libro de Jueces nos narra una de las historias más oscuras de la vida de Israel, una época de apostasía, una época de desorden, de caos, producto de que el pueblo del Señor ha dado la espalda completamente a la palabra de Dios, ha rechazado su palabra, ha rechazado todo lo que tiene que ver con el Señor, entonces ha caído un estado de anarquía terrible y en una serie de ciclos que conocemos. Si usted conoce un poco más del libro de los jueces, eso nos narra, este libro nos narra este tipo de ciclos en los cuales el pueblo de Israel desobedece a Dios y Dios en juicio envía una nación extranjera para oprimirlos, los filisteos y otro tipo de naciones que vienen a oprimir a Israel. Entonces Israel, después de esta opresión, levantan su voz, se acuerdan de Dios, claman al Señor, y ¿qué hace Dios? Les envía un Salvador, les envía un juez.
que libera a esta nación de los enemigos por un tiempo determinado. Pero ¿qué sucede? Muere el juez, y al morir el juez, inmediatamente Israel vuelve nuevamente a apartarse de Dios y una vez más empieza nuevamente el ciclo. Entonces, esto sucede varias veces durante la época que se narra del libro de los jueces, sucede varias veces. Sansón no es el único juez, hay muchos más, pero ese es más o menos el patrón que podemos ver ahí. Y es importante conocer esto, es importante tener en cuenta ese contexto, porque estamos viendo o vamos a ver no solo en la historia de Sansón, pero en la historia de muchos jueces, vamos a ver actos terribles, actos crueles, o vamos a ver incluso que aún los siervos del Señor, los jueces, no son para nada personas que pudiéramos tal vez comparar con el estándar cristiano, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, sino son personas vengativas, son personas crueles a veces, son personas mentirosas, son personas pecadoras, pero que sin embargo, a pesar de esta pecaminosidad inherente a las personas de esta época, o tal vez, mejor dicho, el pecado es inherente a todo el ser humano, pero tal vez en esa época está un poco más desatado, a pesar de esta circunstancia y de esta situación, Dios sigue obrando en medio de estas circunstancias. Y Sansón no es ajeno a esto. Sansón es un hombre moralmente bastante cuestionable, es un hombre presa de sus pasiones, es un hombre desordenado, pero a pesar de esto, es un hombre siervo del Señor que Dios utiliza en determinada época de la historia de Israel. Y aunque hay una polémica grande sobre si Sansón al final era salvo o no era salvo, no vamos a entrar tanto en ese detalle, de repente al final comentaremos un poquito de esto, pero quería que pudiéramos introducirnos a este contexto para tenerlo claro. Entonces, vamos al libro de jueces, ¿y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, vamos a entrar a la parte de la observación, ¿sí? Solo que en esta oportunidad no vamos a poder hacer un análisis gramatical de conectores tan exhaustivo, porque esto no solamente nos tomaría demasiado tiempo, sino que el resultante de ese análisis sería tan extenso que sería muy poco manejable. Entonces, vamos a estar básicamente la observación va a estar definida o va a estar concentrada en poder leer el pasaje completo, la historia completa de Sansón y poder identificar las secciones más grandes en las cuales se divide la historia, porque al ser una biografía está dividida en secciones, es decir, estoy pensando, la infancia, la juventud, la madurez, el ministerio, la decadencia, la muerte. Entonces, normalmente las biografías están divididas en esas secciones. Pueden faltar algunas, en algunos casos pueden aparecer otras en otros, pero más o menos ese es el estándar de una biografía. Y eso es más o menos lo que nosotros queremos encontrar. Y en este caso, la Reina Valera o cualquier otra traducción que usted pudiera preferir, nos ayuda para poder ver o poder notar las secciones. Entonces, cuando yo puedo mirar, y yo ya he hecho un poquito este trabajo para poder aligerar un poco el tiempo, el capítulo número 13, perdón, todo el capítulo número 13 es una primera sección, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí en pantalla, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí en pantalla, entonces le voy a pedir por favor que usted mantenga ahí su Biblia, si lo tiene a la mano, no hay problema. Si usted tiene la Biblia a la mano, está bien. Vamos a tratar de encontrar o de colocar una pantalla adicional donde ir colocando todos estos aspectos que vamos mirando. Entonces, la parte de la observación sigue siendo la misma, ¿sí? No hay ningún cambio en ese sentido. La observación es poder encontrar, poder observar todo lo que nosotros podemos ver al examinar el texto bíblico. Esa es la idea. Entonces, tenemos aquí un Word cualquiera, simplemente, y vamos a poner acá la biografía de Sansón, ¿ya? La biografía de Sansón, de este hombre. Entonces, el capítulo número 13 está titulado en nuestras Biblias como el nacimiento de Sansón. Y está bien, es correcto, podemos entenderlo de esa manera porque nos narra todos los eventos que estuvieron alrededor del nacimiento de este hombre, y esto va desde el capítulo 13, versículo número 1, hasta el verso número 25. ¿Ya? Este es la primera etapa, o el primer paso, el primer punto de la biografía de este hombre. Estamos haciendo la observación, no se olvide. Entonces vamos a poner acá, para no olvidar, paso número 1, la observación. ¿Ya?
Paso número 1 de la observación. Entonces, lo primero que vamos a ir notando cuando vamos leyendo esta historia es, como les dije, el contexto, ¿verdad? Israel está haciendo lo malo, Dios los juzga, entregándolos a los filisteos. Usted lo puede corroborar, como le digo, mirándolo ahí en la Biblia, pero ya está ahí. Dios los juzga entregándolos a los filisteos. Y se nos comenta de Manoa y de su mujer, la cual no se menciona su nombre, pero se dice que Manoa y su mujer, que era estéril, ellos eran de la tribu de Dan. Se introducen a estos dos personajes, Manoa y su esposa de la tribu de Dan, ¿no? Y se nos dice que la mujer de Manoa, era estéril, ¿sí? Esto es importante. Ese detalle es importante, ¿ya? Esto es un detalle importante. Su mujer era estéril. ¿Qué más se nos dice en esta historia? Se nos dice que el ángel de Jehová, hay un anuncio, ¿sí? Esto podemos entenderlo como el contexto de la historia, ¿ya? El contexto de la historia. Y vamos a ver acá el anuncio del nacimiento de Sansón. Y acá aparece otro personaje más. Este personaje es el ángel de Jehová, ¿sí? El ángel de Jehová aparece como el tercer personaje de esta historia. El ángel de Jehová aparece y no aparece a Manoa. Eso es interesante, no aparece al hombre, aparece a la mujer. Luego vamos a entender un poquito por qué parece esto, pero eso es un detalle importante que tenemos que observar. El ángel aparece a la mujer, no aparece a Manoa, sino a la mujer. Y le hace el anuncio, ¿no? Le hace el anuncio y le anuncia el nacimiento de un niño. ¿Sí? Ahora, no solamente esto, sino que eso es una concepción milagrosa, por supuesto, porque recuerda a la mujer el estéril, pero no solamente esto, también el ángel de Jehová le da requerimientos. Le dice que, vamos a poner acá, el niño será nazareo desde el vientre de su madre. ¿Qué es un nazareo? Es algo que yo quiero conocer, que yo quiero saber. El nazareo, el nazareato, era un voto voluntario, eso usted lo puede ver en Levítico, en el libro de Éxodo, donde el israelita que quería apartarse para Dios durante determinado tiempo, porque el nazareato era un voto temporal, era un voto voluntario y temporal, que un israelita tomaba para apartarse para el Señor. Eso incluía varias cosas, no podía tocar un cadáver, ni siquiera de su familia, no podía contaminarse, no podía beber vino, y toda una serie de aspectos rituales muy estrictos que la persona que estaba haciendo este voto de nazareato tenía que cumplir durante el tiempo de su voto. Entonces, aquí, a diferencia de estos votos temporal y voluntario, aquí Dios está diciendo que este niño va a ser nazareo desde el vientre de su madre. Obviamente no es un voto voluntario. Sansón no escogió ser nazareo. Dios lo llamó nazareo desde el vientre de su madre. Entonces, toda su vida, porque acá lo dice claramente en el texto bíblico, el niño sería nazareo desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. O sea, toda su vida ese niño iba a ser, o ese hombre iba a ser nazareo. No era voluntario ni temporal. Era algo que Dios había establecido para este hombre durante toda su vida. Así que este niño tendría ciertos, llamémoslo así, requerimientos o ciertas cosas que no debía hacer. No debía beber vino, ni sidra, dice, ni tocar muertos, ni nada de estas cosas. Y la madre incluso, porque el ángel le dice también a la mamá, ni usted tampoco, ¿no? Ni ella tampoco debía tomar vino ni sidra, porque claro, el niño ya estaba allí, no iba a ser concebido ahí, entonces tampoco ella debía participar de esta situación. Entonces el requerimiento iba a ser tanto para el niño como para la madre. Y este niño sería un salvador para Israel. Salvaría a Israel de los filisteos. Entonces hay toda una declaración de intención de parte de Dios para con este niño, una misión, tanto que involucraba, mejor dicho, el aspecto moral de este muchacho. Él debía ser moralmente apartado para Dios, pero también funcionalmente era un juez, iba a ser un salvador para el pueblo de Israel. Así que habían tanto un requerimiento de parte de la vida de Sansón, como también una finalidad, una misión que Dios tenía para este muchacho. Así que eso es lo que podemos ver
al momento del anuncio del nacimiento de este muchacho, que yo no sé por qué siempre pensaba que el ángel le había dado el nombre incluso, ¿no? Pero no, no. Si usted lee la historia bien, el nombre se lo da la madre, no se lo da el ángel. Este anuncio del nacimiento nos hace recordar, usted tal vez recordará, al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, por ejemplo, o incluso el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es un anuncio parecido, no igual obviamente, pero parecido, ¿no? Tiene este parecido con el anuncio del nacimiento de Juan y del mismo Señor Jesucristo. Así que este muchacho era importante dentro del plan de Dios para su trato con Israel. No sucedió así en los demás jueces. Es el único juez que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, ¿no? No pasó así con los demás, sino con este fue distinto. Bueno, tal vez pudiéramos decir que con el caso de Samuel también fue parecido, porque él también nació milagrosamente, su madre Ana era estéril, pero el caso de Samuel es aún más especial que Sansón, porque Samuel no solamente era juez, también era profeta, también era sacerdote. Entonces el caso de Samuel es aún más especial. Pero si pusiéramos en los demás jueces, Sansón es el único, aparte de Samuel, claro, cuyo nacimiento fue así, de esta manera especial, ¿no? Y tenía este propósito tan especial de parte de Dios. Lo cual hace aún más fuerte el contraste entre la vida un poco disoluta de Sansón con los grandes propósitos que tenía Dios desde el vientre de su madre. Entonces hace más fuerte el contraste aún. Una de las cosas que usted va a notar en la biografía de este hombre es que uno termina la historia diciendo, pero ¿cómo este hombre pudo haber sido un siervo de Dios? ¿No? Terrible era Sansón. Pero vamos a ver luego a qué nos lleva esto. El capítulo 1 sigue hablándonos acerca de la oración de Manoa, porque la mujer, la esposa, va y le cuenta a su marido, ¿no? Mira, ha aparecido un ángel y esto es lo que me ha dicho. Entonces el hombre va y ora a Dios, clama al Señor y pide que por favor, así como el ángel le apareció a ella, también le aparezca a él, ¿no? Y le diga qué hacer. Entonces, efectivamente, el ángel del Señor responde a esta oración y el ángel de Jehová se presenta. El ángel de Jehová se presenta ante Manoa y su esposa. Y acá viene algo muy interesante. Ese es, como le digo, parte de las observaciones que tenemos que hacer. Este hombre, Manoa, desea ofrecerle algo. Hace algunos intentos. Desea ofrecerle un cabrito al ángel, ¿no? Él dice claramente el texto bíblico, él no sabía que él era el ángel de Jehová. Así que él desea ofrecer un cabrito en retribución, era una costumbre oriental, ¿no? Cuando una persona venía, un invitado especial, el ofrecerle comida. Usted recordará Génesis capítulo 19, cuando los tres hombres, entre ellos el ángel del Señor, se presentan a Abraham, y Abraham lo que hace es prepararle comida, ¿no? Le prepara comida, panes y un cabrito, un ternero recién engordado, les prepara comida. Y el ángel come, junto con los dos acompañantes, comen con Abraham, pero en este caso, no. En este caso, y eso me llama la atención, en este caso el ángel de Jehová dice, no, aunque me ofreciera, yo no lo voy a comer, dice. Pero si quieres ofrecer algo, ofrece holocausto a Jehová. ¿No? Ofrécelo en holocausto. Él no lo va a comer, pero ofrécelo en holocausto. Entonces, Manoa va a hacer eso, pero antes le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Para que te honremos. Y esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Este Manoa desea conocer el nombre del ángel para honrarle. ¿Por qué? ¿Por qué quiere conocer? Y el ángel le pregunta, ¿por qué quiere saber mi nombre? Dice que es admirable, ¿no? ¿Para qué lo quiere saber? Y es que recuerda, estamos en una época de apostasía, estamos en una época de idolatría, estamos en una época en que el pueblo no tiene conocimiento de Dios, y esto explica un poco por qué el ángel se le presenta a la mujer, no a Manoa. Porque Manoa tenía este entendimiento, digamos que distorsionado de Dios, y estaba pensando más bien en términos de un ídolo, estaba pensando en términos de incluso tal vez hasta hacer una estatuilla y cosas así, de una mente idólatra, pues. Entonces es por eso que el ángel no se presenta a él, sino a la mujer, y a ella es a la que le dan los requerimientos, y es por eso que cuando este hombre quiere ofrecerle estas cosas, el ángel no quiere, no lo acepta. Recuerda que es el ángel de Jehová, no es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová mismo que está allí, y él mismo no recibe este sacrificio de parte de él, no recibe esta ofrenda de cabrito, sino que le dice, bueno, si quieres ofrecer algo, ofrécelo en holocausto a Jehová, y ya está. Entonces al final,
Manoa hace así, ofrece el holocausto y dice que el ángel de Jehová desaparece en medio de la llama, y ahí es donde Manoa se da cuenta que este era el ángel de Jehová y dice, bueno, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y la mujer le dice, pero no, no vamos a morir, porque si fuera así, si Dios nos quisiera muertos, ya estaríamos muertos, ¿no? Él más bien nos ha anunciado algo maravilloso, así que no creo que Dios nos quiera matar, le dice, ¿no? Entonces tú notas en estas conversaciones, en este primer capítulo, que obviamente la persona más piadosa, la persona más centrada, la persona más, un poco más entendida tal vez en estos asuntos espirituales, es la mujer, ¿no? Manoa está un poquito confundido, Manoa está un poquito ahí atolondrado, no sabe qué hacer, si ofrecerle cabrito, luego se desespera, nos van a matar, pero ella tiene un poco más claras las cosas. Y tanto es así que al final, pues la mujer concibe, da a luz, y ella es la que le pone el nombre al niño, ¿no? Ella le pone el nombre de Sansón, que significa pequeño sol, ¿no? El niño nace y la esposa le coloca el nombre. Y eso no era normal, ¿no? Normalmente era el varón quien hacía esto. Que este nombre Sansón significa pequeño sol. Bueno, el niño nace, dice la escritura que el niño cuenta con la bendición de Dios, empieza a crecer y cuenta con la bendición de Dios, y el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en la vida de Sansón. No sabemos exactamente de qué manera, pero así termina el capítulo número 1, diciéndonos que es el Espíritu Santo el que empieza a manifestarse en la vida de este hombre, en la vida de Sansón. Muy bien, allí podemos decir que de una manera sucinta, breve, obviamente esto toma un poco más de tiempo, ya lo he leído antes, por eso que estoy tratando de acomodarlo acá, pero esto toma un poquito de tiempo, leerlo, es el mismo paso, leerlo varias veces, poder notar detalles, aspectos que se nos pueden pasar desapercibidos en unas primeras lecturas, pero vamos viendo eso y vamos avanzando. Lo importante aquí, hermanos, es, así como siempre les digo, entender el texto, y a veces los textos biográficos son bastante largos, pero aún así es necesario entenderlos todos. No necesariamente al momento de que lleguemos a predicar, vamos a terminar haciendo un sermón de toda la vida de Sansón. Esto vamos a verlo luego, porque, vuelvo a repetir, claro, si queremos hacer una cosa panorámica, probablemente sí lo podemos hacer, pero vamos a ser un poco superficiales. Pero si queremos hacer una serie de enseñanza de Sansón, pues probablemente vamos a tomar varios sermones. O si queremos enfatizarnos solo en algún aspecto de la vida de Sansón, pues también tomaremos esa porción simplemente y sobre eso predicaremos. Pero antes de eso es necesario, en la parte de la observación, entender todo el panorama completo de la vida de este hombre. No puedo tomar solo un aspecto de su vida y tratar de predicar sobre ello si no entiendo todo lo que pasa en la vida de en este caso de Sansón. Entonces, el capítulo número 1 nos habla de esto, el nacimiento de Sansón. El capítulo siguiente, el capítulo número 14, ya nos muestra a Sansón con la mujer filistea de Timnat, ¿no? Y esto ya lo podemos ver en capítulo 14, versículo 1, y esa historia va hasta el capítulo 15, versículo 8. Es una historia un poco más larga y un poco más extensa. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Sansón ya está grande, Sansón ya es una persona adulta, y este hombre empieza haciendo justamente lo que no debía hacer, ¿verdad? Si ya de por sí para un judío era algo malo tomar una mujer que no fuera de su propio pueblo, imagínate para un nazareo, ¿no? Era doblemente malo que hiciera esto, porque él no solamente era judío, sino que era un judío apartado para Dios, no de manera voluntaria, no de manera temporal, sino escogido por Dios mismo por toda su vida. Así que era doblemente complicado ese asunto. Pero Sansón quiso tomar una mujer filistea de Timnat, ¿no? Y incluso los papás tratan de reconvenirle, ¿no? De alguna manera, padre y madre fueron centrándose un poco más en las cosas de Dios, y ellos incluso, a pesar de que tenían pues este background de apostasía y de idolatría, tenían algún tipo de conocimiento, porque ellos mismos tratan de reconvenir a su propio hijo y decirle, pero acá viendo tantas mujeres en nuestra propia tierra, ¿por qué te vas a buscar una mujer de los filisteos, ¿no? Y al final Sansón pues se sale con la suya y le dice, no, es que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, al final los padres ceden a los deseos de este muchacho y van a buscarle mujer. Pero algo clave sucede acá.
El versículo número 4, el verso 4 de este capítulo, nos dice que los padres no sabían que todo esto venía de parte de Jehová. Esto es algo clave. Esto es algo clave, hermanos, no solamente en este capítulo, sino en toda la historia de Sansón. ¿Por qué? Luego vamos a verlo en la parte de la interpretación, ¿sí? Ahorita no vamos a adelantar todavía un juicio, pero acá hay algo interesante. ¿Significa esto que Dios propició o Dios movió a Sansón a que le guste una mujer filistea? ¿O significa, ¿sí? O significa que Dios utilizó o movió los acontecimientos los sentimientos, podemos decirle mejor así, pecaminosos de Sansón para sus propósitos, a pesar de que eran pecaminosos. Es decir, que a pesar de la debilidad, a pesar de la pecaminosidad de Sansón, Dios igual obró. Hay dos vertientes, hay dos caminos. O Dios movió el corazón de Sansón para que se fijara en una mujer filistea y con eso pecar, o Dios, a pesar del pecado de Sansón, igual él obró sus propósitos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso es un dilema, le llaman un dilema interpretativo, es un dilema que ahorita lo planteo, pero todavía no lo voy a resolver cuando llegue a la parte de la interpretación. Allí voy a tener que tomar una decisión. No puedo ir al púlpito si no he tomado una decisión interpretativa. Y pueden haber varias, pero en este caso tomo una decisión. Y esto es importante, hermanos, en muchos pasajes, porque vamos a encontrarnos al predicar con pasajes que se prestan a diversas posturas. No solamente en textos del Antiguo Testamento, en textos del Nuevo Testamento, en textos o en pasajes que hablan o que pueden prestarse a interpretaciones diferentes, como por ejemplo, la salvación se pierde o no se pierde, el creyente cae de la gracia o no, esto se refiere al reino presente o al reino futuro, decisiones que tengo que tomar al momento de interpretar para poder ir al púlpito. No puedo ir al púlpito con esa pregunta sin responder, porque eso significa que ni yo lo tengo claro, y si yo no lo tengo claro, ¿cómo lo voy a predicar? Entonces, el dilema se plantea ahí, y en el momento de la interpretación tengo que resolverlo. Eso es clave, el verso número 4. Dios dice que eso venía de parte de Jehová, para que se comenzara a iniciar, empezar a iniciar el conflicto entre Sansón y los filisteos. ¿Qué más? La historia sigue. Dice la escritura que Sansón estaba yendo con sus padres a la casa de esta mujer en Timnat y se encontró con un león. Se encontró con un león. Y lo mató, obviamente. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón lo mató como si fuera un gato. Se encontró con un león y al volver, días después o horas después del camino, al volver por ese mismo camino, dice claramente también el texto que Sansón no le dijo nada a sus padres, ¿no? Y al volver por ese camino, encontró el cadáver del león con miel dentro, un panal de abejas, mejor dicho, ¿no? Un panal de abejas. Y dice la escritura que Sansón comió, ¿no? Metió la mano dentro del cadáver del león y comió la miel. Y no solo él la comió, sino que se la dio de comer a sus padres también, que sin decirles, ¿no? Sin decirles. Ahora, de este punto he encontrado, y se presta porque he encontrado diversas interpretaciones, ¿ya? Y esto se presta para poder tener claro qué pasa cuando cometemos un error de interpretación. Muchos dicen que el cadáver del león significaba los filisteos, el peligro de los filisteos, pero cuando Sansón venció al león, eso significaba que Sansón al vencer a los filisteos encontraría la dulzura de la victoria, ¿no? La miel. Eso es una alegoría, hermanos. Eso es darle un significado que no tiene el texto. Por ninguna parte del texto podemos entender eso, a menos que lo fuerces, ¿no? Yo puedo decir que otros por ahí decían de que no, lo que pasa es de que en la tierra prometida que fluye leche y miel,
¿no? El león era el diablo y Sansón al destruir al diablo o al vencer al diablo, volvió a fluir la miel que era la bendición de Jehová. No tiene ningún sentido eso, ¿no? Es una alegoría, eso es un error de interpretación, es tratar de encontrar un significado que el texto no está diciendo. Entonces, hay momentos para las alegorías, sí, cuando son claramente establecidas por la palabra, por ejemplo, el monte Sinaí, ¿no? Y el monte de Jerusalén, son cosas que en Gálatas Pablo hace una alegoría, pero él lo hace inspirado por el Espíritu de Dios, pero aquí no, aquí estamos tratando de forzar un significado que para nada va en el contexto de la historia. Entonces, ¿qué podría ser la interpretación correcta? Vamos a dejarlo también para la parte de la interpretación. ¿Qué significa este evento? ¿Por qué el narrador de Jueces lo coloca allí? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace este intermedio de la historia y nos narra esto, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Qué quiere lograr con esta narración? Entonces, una vez más, en el momento de la interpretación, yo tengo que llegar a una decisión interpretativa sobre qué significa esto, para poder entender todo el cuadro completo. Seguimos con la historia. Llega Sansón a Timnat, llega a Timnat y se hace un banquete, ¿no? Como se solía acostumbrar, se hace un banquete, ya se hace un banquete en honor a los novios, ¿no? A los desposados, ¿no? El Sansón y la mujer, esta mujer de Timnat. ¿Qué sucede luego? Sansón, se le habían asignado unos 30 jóvenes a filisteos a Sansón, y Sansón les hace un acertijo, les da un acertijo, les propone un acertijo, ¿no? Les propone un acertijo a estos hombres, un premio, ¿no? Si ellos no podían adivinarlo, tenían que darles unos vestidos, si ellos lo adivinaban, a mí Sansón era el que tenía que hacerlo. Entonces, el acertijo tenía que ver con el león, ¿no? Dice del fuerte salió, no, del que come, se sirvió para comer, del fuerte salió dulzura, ese es el acertijo, ¿y qué será, no? Y obviamente era un acertijo muy difícil, y los hombres no podían encontrarlo, entonces ellos, estos jóvenes, presionan a la mujer, ¿no? A la novia, a la desposada, presionan a la mujer so pena de matarla, ¿no? Amenazándola, perdón, amenazándola con matarla para que averigüe la respuesta, ¿ya? Para que averigüe la respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer insiste, y curiosamente no dice la historia que durante los 7 días del banquete, los 7 días se la pasó llorando la mujer, ¿no? Y me pareció un poco curioso porque normalmente un banquete pues, de bodas debe ser un evento alegre, ¿no? Una cosa bonita, pero dice la historia que curiosamente todo el banquete de la mujer se la pasó llorando, ¿no? Se la pasó llorando y se la pasó, imagino ahí rogándole, insistiéndole, insistiéndole, y durante 7 días al pobre Sansón. Y al final logró pues lo que quería, ¿no? Al final logró que Sansón se rindiese, se diera y le diera la respuesta. Y esto es algo importante porque eso nos muestra uno de los aspectos de la vida de Sansón. Eso es también bueno analizarlo. Sansón era un hombre que cedía con la presión, ¿ya? Sansón era un hombre que con la presión necesaria cedía. Al inicio tal vez no, pero cedía. Entonces vamos viendo que Sansón es un hombre muy fuerte físicamente, pero emocionalmente, interiormente, no es tan fuerte. A la presión cede. Luego lo vamos a ver más adelante que también tiene esos rasgos de carácter. Les vamos conociendo un poquito más a este hombre Sansón. Al final, estos muchachos ganan la apuesta, ¿no? Porque ya conocen la respuesta. Ganan la apuesta, Sansón mata a 30 filisteos y obtiene las ropas para darles a los jóvenes, ¿no? Y dice que se va molesto, ¿no? Se va de la reunión, se va de la boda, ¿no? Se va, molesto, se va. Y el padre de esta mujer, pues al ver que Sansón se iba, se la da en mujer, se la da como esposa a un compañero de él. No sabemos quién es, no se nos dice ni el nombre ni nada, pero se lo da a este hombre como esposa.
Pasa el tiempo, dice la escritura, y Sansón vuelve por su mujer, ¿no? Después de un tiempo, Sansón vuelve por su mujer. Entonces, otra de las características que vemos de Sansón, Sansón era un hombre un poco despreocupado, es decir, no sé en qué se basó para pensar de que él se podía ir y luego regresar y que las cosas siguieran ahí, ¿no? Es decir, que todos estuvieran esperando que él volviera. Yo pienso que un poquito ya veíamos unos antecedentes de esto, ¿no? Cuando él le dice a sus padres, yo quiero esta mujer, pero los papás le dicen, pero ¿por qué tomas esta mujer, no? Y él dice, no, que yo quiero, ¿no? Y los padres ceden. Entonces, los padres también cedían, ¿no? Entonces ya vamos viendo ahí un antecedente de una familia un poquito disfuncional en ese sentido y un carácter medio caprichoso, ¿no? El de Sansón, que cedía rápidamente, que se dejaba llevar por sus sentimientos, por sus emociones, entonces está molesto, se va del banquete, se tranquiliza, vuelve a regresar y espera que las cosas sean como antes, pero ya no era como antes, el marido y el padre, el suegro, el casi suegro, ¿no? Ya había entregado a esta mujer, entonces definitivamente no la encuentra, ¿no? La encuentra cuando después de un tiempo Sansón vuelve con su mujer y la encuentra casada ya, la encuentra casada, ¿no? Con otro hombre, la encuentra ya comprometida con otro hombre. Entonces, ¿qué sucede? Sansón en venganza, Sansón en venganza incendia los sembradíos de los filisteos, ¿sí? Los filisteos en venganza, aquí ocurre algo muy feo, ¿no? Porque los filisteos en venganza responden y matan a la mujer y a su padre, ¿no? Inocentes pagan por los actos de Sansón. Luego Sansón nuevamente en venganza, ¿sí? Sansón nuevamente en venganza mata a muchos filisteos y se esconde en la cueva de Etam. ¿Por qué se esconde ahí y no regresa a su tierra? Obviamente por temor, pues, ¿no? O de alguna manera para proteger a sus padres, pero se esconde allí. Ahora, temor un poco extraño, ¿no? Porque él era muy fuerte, podía vencer a cualquiera, pero bueno, se esconde allí y ahí, ahí termina esta segunda parte de la historia de Sansón.